Buenas noches, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Les agradecemos mucho estar con nosotros. El tema de esta noche es Universidad y Neoliberalismo en América Latina. Les agradecemos, continúen con nosotros. Buenas noches, esto es UACM, La Mirada y la Palabra. El día de hoy vamos a comentar sobre universidad y neoliberalismo en América Latina. Antes de iniciar sobre esto, queremos anunciar brevemente que ayer 20 de febrero de 2012 el Consejo Universitario aprobó por unanimidad con 24 votos a favor un punto de acuerdo donde se declara procedente la revocación de mandato de Esther Orozco Orozco y sanciones similares al abogado general, a la contralora Verónica Cuenca Linares y apercibimientos a coordinadores, en el caso de Minerva Camacho, coordinadora académica, y también revocación de la coordinadora de comunicación Claudia Macedo. Esther Orozco tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de revisión y esperamos en la primera semana de marzo que el Consejo Universitario pueda designar al rector interino. Tras esta información, damos entonces entrada a este programa. Presentamos al doctor Hugo Aboites. Buenas noches, Hugo. El doctor Hugo Aboites es egresado de la maestría y el doctorado en educación por la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Es autor de los libros Viento del Norte y La Medida de una Nación, historia de los primeros años de la evaluación en México, entre otros. Además, fue coordinador de Universidad y Sociedad en Claxo y es colaborador en el diario La Jornada. Buenas noches, doctor Aboites. Muy buenas noches, Aleida. Buenas noches, Javier. Hugo Aboites. Nos da mucho gusto que nos acompañes en este programa, te agradecemos mucho tu presencia. Igualmente. Hugo, tú eres un especialista en el tema de educación. Sí, estamos seguros de ello. Hugo, en los últimos 20 años, y estos son datos que los he obtenido de tus mismas aportaciones periodísticas o tus mismos escritos académicos, en los últimos 20 años por lo menos hemos vivido un desmantelamiento de la educación pública, una mercantilización de esta misma educación y sobre todo el abandono de visiones amplias de la misma educación. ¿Qué cambios ha implicado este modelo? ¿Por qué se dan estos cambios? Bueno, lo primero que hay que pensar, creo yo, me parece importante, es que durante todo el siglo XX, o prácticamente todo el siglo XX, vivimos un modelo de universidad que surgió de un movimiento estudiantil muy importante en América Latina, que fue el movimiento de la Universidad de Córdoba, en esa ciudad del norte de Argentina. Fue un movimiento que planteó por primera vez en América Latina la necesidad de una universidad que respondiera a las necesidades de este subcontinente. Era una universidad que se proclamaba, se decía, autónoma, una universidad gratuita, una universidad con un compromiso social muy importante, una universidad abierta a todos, y todos en aquella época, estamos hablando de 1918, significaba fundamentalmente la clase media, que estaba excluida por la aristocracia, que era la única que consideraba tenía el derecho de ingresar a la universidad. Era una universidad que se planteaba como democrática también,
Decía que el gobierno debía estar en manos de los estudiantes y de los maestros, que no podía estar en manos ni del clero ni del Estado. Surgió pues la idea de la democracia, el cogobierno al interior de la universidad, y esta universidad, que se proclamaba también nacional, fue muy importante a lo largo de estos 60, 70 años de su vigencia más importante. Esa universidad es la que en los años 80 y 90 recibe el golpe, el impacto muy frontal, muy directo, por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y posteriormente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que a través de un chantaje financiero al Estado mexicano lo pone de rodillas y, entre otras cosas, lo obliga a empezar a cambiar la educación y especialmente la educación superior. Entonces, esta universidad deja de ser gratuita. Hay un despertar del ansia por aumentar las colegiaturas. Es una universidad que cambia, en lugar de su compromiso social, su compromiso con una sociedad del conocimiento entendida como la aportación desde las universidades a el descubrimiento de innovaciones que permitan florecer al mercado. Es una universidad que se vuelve selectiva, se instauran los exámenes de selección con toda su fuerza a partir de la creación del Ceneval en 94. Es una universidad que se vuelve sumamente autoritaria y vertical, a pesar de las estructuras y la persistencia de los consejos universitarios. La figura de los rectores empieza a tomar una fuerza muy importante y derrota de alguna manera la idea original de la autonomía y bueno, hace necesario cambios más profundos, pero cambia también la concepción misma de para qué es la educación superior. Si en los años 20, 30 y sobre todo a partir del movimiento de 68 la universidad y sus profesiones tenían una clarísima dedicatoria social, a partir de los 80, sobre todo los 90, la dedicatoria es al mercado. Y las grandes aportaciones que ahora hace las instituciones de educación superior, pues van en el sentido de, pues ahora tenemos un robot que es capaz de hacer muchas más cosas que el de Japón. Esto permite elaborar productos de este tipo. Tenemos un nuevo maíz, tenemos toda una serie de descubrimientos, entre comillas, científicos, que están sumamente conectados con la realidad del mercado. Las corporaciones, los gobiernos tienen una incidencia muy profunda en la universidad neoliberal. Becas, dinero para investigaciones y la misma estructura del trabajo universitario, gracias a las becas y estímulos, se transforma radicalmente, se empresarializa en el sentido de que se concibe ya al profesor universitario como una especie de pequeño empresario del conocimiento, que calcula cuál es la ponencia, cuál es el evento que más le conviene, y no tanto está pendiente de las necesidades sociales, sino de las necesidades y de los requerimientos de lo que empieza a surgir y crearse como una especie de élite de investigación, de ciencia, que es la que determina ahora qué es lo que debe investigarse, en conexión con corporaciones. El caso chileno es uno de los casos emblemáticos en cuanto a experimentos de política neoliberal, incluyendo lo que se refiere a lo educativo. Llama la atención que sea en el Cono Sur, en Argentina, donde surge este movimiento en Córdoba, y que sea a inicios del siglo XXI, que sea en Chile, otro país del Cono Sur, donde surja un movimiento también en defensa de la educación pública. Hugo, veamos un video que nos habla sobre la situación en Chile y la batalla que se ha dado desde los pingüinos y después el movimiento de universitarios, con Camila Vallejo al frente. Paros, marchas, tomas y movilizaciones con convocatoria histórica es lo que hemos visto en los últimos días en nuestro país. Son cuestionamientos directos al sistema educativo y al ministro Joaquín Lavín. Los estudiantes ya anunciaron que mantendrán las medidas de protesta. Chile vive un momento histórico. Los movimientos sociales adquieren protagonismo. La marcha de los estudiantes del pasado jueves congregó solo en Santiago a cerca de 120.000 personas, 200.000 a nivel nacional. Es la mayor protesta de los últimos 21 años, es decir, desde la vuelta a la democracia.
En el escenario, no, por favor. ¿Qué gatilla que este mar de gente marche por las calles? ¿Cuáles son las principales falencias de nuestro sistema educativo? ¿Estamos realmente en una crisis? Los estudiantes universitarios encabezados por la presidenta de la FED, Camila Vallejos, aseguran que sí y exigen cambios urgentes, pero dicen que la respuesta de las autoridades no es la que esperaban. El ministro ha demostrado de que no es capaz de responder a preguntas tan básicas como que si está de acuerdo o no con el lucro de la educación y los conflictos de intereses que él tiene asociados. Entonces, cuando se va en esa respuesta, ¿cómo pretende él hacer un diálogo abierto? Pero estoy comprometido a trabajar a full en mejorar la calidad de la educación en las buenas y en las malas. Hoy en Chile el sistema de educación superior está en crisis debido a la desigualdad de oportunidades y al endeudamiento familiar. El gran problema es que de todo el dinero que se gasta en educación superior, solo el 15% lo pone el Estado y más del 80% lo ponen las familias, mientras que en países desarrollados esto es al revés. Este problema es asumido por los estudiantes y sus familias, que deben endeudarse a largo plazo para financiar los aranceles ubicados entre los más caros del mundo, saliendo beneficiados los bancos y muchas instituciones que lucran con esta deuda. La autoridad de gobierno se empeña en avanzar en la dirección contraria, respondiendo a los intereses de una minoría particular que está hoy día en el gobierno y que tiene también muchos conflictos de interés asociados con el mundo de la educación. Es lamentable que eso suceda. Se habla de acuerdos, se habla de que se ha avanzado en acuerdos importantes en materia educacional. Los únicos acuerdos que se han pactado acá han sido entre cuatro paredes, en un diálogo cerrado y de espalda a la ciudadanía. La ley de calidad y equidad fue a espaldas de la ciudadanía y no queremos que eso vuelva a pasar en la educación. Nosotros queremos que haya un diálogo claro, pero con todos los actores y que realmente responda a las necesidades que hoy día requiere este movimiento, que hoy día requiere ser garantizado para Chile, porque este movimiento está convencido de que es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es recuperar la educación como un derecho social universal. Hugo, Javier, el caso chileno es un caso emblemático de la lucha estudiantil por los derechos en la educación. ¿Qué opinas sobre esta resistencia, Hugo? Bueno, cambios tan profundos en el proyecto universitario latinoamericano como los que hemos experimentado en estos últimos años, pues están generando ya cada vez con mayor fuerza una respuesta muy importante. En Chile, pero también en México. Es una coincidencia interesante que lo que ocurre en Chile se replique inmediatamente en México. Desde 96 hay protestas estudiantiles aquí en la República Mexicana, la huelga de la UNAM en el 2000. Y lo de Chile es particularmente ilustrativo porque muestra lo que era un experimento, digamos, casi de laboratorio, de cómo cambiar un sistema educativo de acuerdo con las recetas más estrictas de los Chicago Boys y de todo el dogma neoliberal, y cómo finalmente la protesta estudiantil es la que está poniendo en crisis ese sistema. Hoy los estudiantes chilenos, y desde hace varios años, cuestionan ya no solo la política educativa a nivel superior, cuestionan la misma legalidad educativa del país, el proyecto educativo en general, y cuestionan la democracia o falta de democracia que existe en ese país. En otras palabras, han demostrado que una lucha estudiantil, como aquí se demostró en el 68, tiene repercusiones que van a una profundidad insospechada en un primer momento. Y esa es una lección importante para pues, el nuevo gobierno aquí en México, que no parece muy consciente pues, de esta potencialidad de los movimientos estudiantiles. Entonces hay un clima de resistencia que se da también en México porque Chile y México son los dos países de América Latina donde el neoliberalismo ha avanzado más en la transformación de la educación. Hugo, vamos a hacer un corte. Nos gustaría en el segundo segmento profundizar sobre lo que ha sucedido en los años 90 en relación a tratados en materia educativa, pero que están elaborados en el terreno comercial, y las resistencias a estos tratados, la llegada de gobiernos de izquierda o centroizquierda en América del Sur y cómo esto ha dado un giro. No se vaya, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra.
Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotras aquí en UACM, La Mirada y la Palabra. Estamos con el doctor Hugo Aboites, especialista en educación, en el tema neoliberalismo y universidad en América Latina. Hugo, estábamos en el segmento anterior, nos quedamos en esta parte de la importancia estratégica que significa la educación y el conocimiento para los actores económicos en el marco de los tratados y acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el OCDE, la OMC y para el Banco de México. ¿Cuál es el Banco Mundial? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica justamente esta incidencia? Bueno, desde la perspectiva de los impulsores del libre comercio a nivel mundial, la educación es un rubro que para ellos ha dejado de ser un aspecto social y ha pasado a convertirse en una actividad de servicios de suma importancia a nivel mundial, dado el peso tan importante que tiene el conocimiento en la generación de servicios y de bienes como las nuevas tecnologías. Entonces, la idea de los tratados de libre comercio es transformar a la educación de lo que era parte de un proceso social, casi familiar, comunitario, la escuela como parte integral de la comunidad, y convertirlo en un servicio, como los servicios de funerarios, como los servicios de asesoría, como los cursos de instrucción o capacitación para el manejo de una maquinaria. Entonces hay un cambio radical en la concepción de la educación, que se traduce en el Tratado de Libre Comercio en la creación de la categoría de educación como parte del capítulo de servicios. Es decir, que ya no se entiende la educación como una prerrogativa del Estado, como parte de un patrimonio social, sino como un área en donde se vale y es importante impulsar la creación de proveedores privados de estos servicios educativos en todos los niveles, como parte de esta revitalización del mercado. Es decir, se dice si el campo entra en el libre comercio, si la industria entra en el libre comercio, también la generación de información, de conocimiento, es importante que esté en este terreno. Y se dan una serie de cláusulas que implican, por ejemplo, que ni siquiera un prestador de servicios tiene que vivir en México o tener un domicilio en México, sino que puede prestar sus servicios educativos en este país sin necesidad de estar radicado en él, que puede invertir hasta un 50% sin necesidad de ningún permiso. Es más difícil conseguir hoy permiso para tener un servicio de taxis aéreos que para abrir una universidad de origen extranjero en el país. Y se implica también que tendrán la protección de la Organización Mundial del Comercio y que tendrán la protección de la Comisión de Libre Comercio, del Tratado de Libre Comercio, en todas sus actividades. No se puede nacionalizar, tienen que tener las mismas prerrogativas que los nacionales o los países favorecidos por la nación en concreto, y no hay ninguna limitación respecto al tipo de servicios que se pueden prestar. Ni siquiera tenemos las salvaguardas que tiene el petróleo, es decir, que se considera más importante, yo creo que justamente el petróleo, pero la educación debería de ser igualmente importante que el petróleo como una reserva social, un patrimonio muy crucial para los mexicanos, ¿no? Entonces tenemos una educación que se ha convertido en capacitación. La educación ya no tiene importancia como creadora de tejido social, ya no tiene importancia como constructora de naciones, ya no tiene importancia como identidad de grupos y distintos, sino solo tiene importancia como una prestación de un servicio. Lo que estamos viendo de deterioro social es en parte resultado de las políticas que se implementan a nivel nacional en respuesta al Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo la caída del financiamiento, por ejemplo el imperativo de los exámenes estandarizados, que dice, bueno, solo los más talentosos son los que deben ingresar a la universidad. Esa es una manera de volver eficiente el servicio educativo, es una manera entonces de tener una producción eficaz, un manejo
apropiado de los recursos escasos financieros del país, pero se destruye, por otro lado, el tejido social, se destruye la idea de nación, todo esto que se habla como valores, toda la idea de la ética social, la idea de que las personas trabajan en una sociedad por una sociedad distinta, transformarla, todo eso se va, digamos, en el desagüe pues, del libre comercio. Claro. Hugo, en algunos de tus artículos nos explicas, aunque de forma muy breve, sobre todo en artículos periodísticos, sobre el proyecto Tuning, ¿no? Que se trata de la decisión de los gobiernos de uniformar la educación superior, sobre todo en Europa, pero que ha aterrizado como parte de estas políticas neoliberales y globalizantes en América Latina. ¿Cuál es específicamente este proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, si el Tratado de Libre Comercio, que se firmó en 92 y entró en vigor en 94, planteaba la uniformización de los servicios educativos a partir de las inversiones internacionales, es decir, era un campo de servicios, y el Tratado de Libre Comercio lo que hace es abrir el paso a un clima, un escenario amigable a las inversiones privadas en el terreno de la educación. Tuning, que digamos arranca en el caso latinoamericano allá por el año 2000, es una fase distinta, siguiente, donde ya no se habla solo de capitales y de sus prerrogativas, sino se habla ya de cuáles son los requerimientos específicos a nivel de formación, ya los programas mismos de estudio de las profesiones, qué cambios deben tener para ajustarse a esta idea de que ya no hay naciones, sino hay mercado internacional. Entonces, en Europa empieza, a partir de la Comunidad Europea, un proyecto que busca resolver una inquietud empresarial muy fuerte, que es la siguiente. Dicen los empresarios: a mí, como empresario, no me dice nada que me digan que esta persona tiene un título o un doctorado. No me significa absolutamente nada. Yo lo que quiero es saber qué cosas puede hacer esta persona por mi empresa. El hecho de que me dé el listado de materias que tomó durante su formación, las calificaciones que obtuvo, tampoco me sirve. Necesito que me digan las habilidades específicas, las informaciones concretas que ha recibido esta persona y las competencias que tiene para realizar ciertos trabajos, o no tiene esas competencias. Entonces, lo que hace el proyecto Tuning es diseñar para todas las profesiones 24 habilidades e informaciones específicas comunes, que se llaman competencias, 24 competencias. Ahí entra, por ejemplo, poder recabar información en el Internet, poder hacer un reporte, poder escribir, planear la operación de una empresa. Es decir, son 24 habilidades que sirven para todas las profesiones. Cada profesión luego tendría 50 o 60 habilidades específicas para cada una de ellas. Lo que se hizo en Europa fue algo de este tipo y se tradujo a América Latina con 2 o 3 cambios nada más. Entonces, las competencias que se diseñaron en Europa son las mismas que se están planteando acá en América Latina, con algunos cambios, con la idea de sensibilizar al hecho de que tenemos muchas culturas acá, pero bueno, se traduce en 2 o 3 cambios mínimos. Esto lo que hace es desarticular totalmente las profesiones, convertirlas en especies, convertir la formación en especies de entrega de píldoras informativas o de habilidades concretas, y desmantela esta idea de que la persona entienda lo que significa su profesión en el contexto de las disciplinas. Es decir, por ejemplo, un médico tiene que saber cómo hacer una historia clínica, cómo tomar los datos vitales, pero no tiene que entender cuál es la relación entre salud y enfermedad en una sociedad concreta latinoamericana, por ejemplo. Eso ya no interesa. Entonces, lo que tenemos es un borramiento total de la idea de las necesidades específicas nacionales. Se borra la idea incluso del profesor como el sabio que puede hablar de todas las implicaciones que tiene una profesión, y se le sustituye a este profesor sabio por el entrenador de competencias muy específicas.
Hugo, vamos a hacer un segundo corte, vamos a entrar en nuestro tercer segmento, a analizar el caso venezolano en la Quinta República con Hugo Chávez al frente, lo que ha existido sobre transformaciones en el nivel superior, en el nivel educativo general. No se vayan, esto es UACM, la mirada y la palabra. Lucha contra el poder fáctico. ¡Ah! ¡Sí, chiquita! ¡Ah! Zapatista es el esquema, zapatista es el esquema, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento. Zapatistas al esquema, zapatistas al esquema, el sentimiento. Y aquí les digo mi lema, quédense quien rompe viento, quédense quien rompe viento, que lucha contra el sistema. ¡Ah! ¡Hola, brujo! ¡Hola! Qué bueno que siga con nosotros. Estamos esta noche con el doctor Hugo Aboites, hablando sobre universidad y neoliberalismo en América Latina. A contracorriente de tratados internacionales, acuerdos que buscan volver a la educación como una mercancía, pensar en términos de lucro y colocar a las competencias como la vía para considerar a todos por igual en una lógica de mercado. Hay apuestas distintas en distintos espacios del planeta y uno de ellos tiene que ver con el Cono Sur, con los gobiernos que de hace 10 años surgen producto de movimientos sociales. Tal es el caso de la Quinta República en Venezuela, en donde tenemos la misión Rivas, la misión Sucre, la misión Robinson, enfocadas en materia educativa. Tenemos de un 3.9% del Producto Interno Bruto que se dedicaba a la educación en 2001 a un 7% en 2011. Tenemos una cobertura en educación inicial, una matrícula de 46.4% en 2001 a 71.4% en 2011, y en lo que respecta a educación secundaria, del 53.6% en 2001 a 73.3% en 2011.
11. Me gustaría que analizáramos un video donde se habla de lo que es el proyecto de la Universidad Indígena de Venezuela, que forma parte de las 13 universidades, creadas en el gobierno de Hugo Chávez, y poder comentar sobre lo que sucede en América del Sur. Soy estudiante de la Universidad Indígena de Venezuela, etnia Yescuana. Soy de la etnia Guarao. Vengo de la comunidad Mariusa del estado de Altamacuro. Y vengo de la comunidad Mabaco de Autana. Soy de la etnia Pumé, soy estudiante de la Universidad Indígena de Venezuela. Vengo de la comunidad Joromari, sector Riecito, municipio de Rómulo Gallego, del estado de Apure. Hablar es fácil, escribir es difícil. En castellano nos parece más fácil, pero en nuestro idioma es difícil. Entonces muchos maestros no saben escribir en su idioma. La universidad se creó para eso, para producir pensamiento indígena y luego escribir para luego enviar a las comunidades. Ese es el objetivo. Que los maestros de las comunidades asuman esa responsabilidad, que ellos enseñen a los niños, porque ya está escrito en su idioma. Su artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que pues, dice en su artículo que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural y un carácter de estudio intercultural y bilingüe. De esta manera la universidad está pues desarrollando, creando sus líderes indígenas, que a futuro pues ellos serán los maestros de sus comunidades, quienes van a educar a su respectiva etnia. Es el aporte de la universidad, ¿no? Cada cultura y ponen su granito de arena. Acabamos de ver lo que es la Universidad Indígena de Venezuela. Es un proyecto en el contexto venezolano, en donde no solamente hay experimentos locales, proyectos educativos locales para llevar educación superior a las comunidades, sino que también hay una universidad bolivariana extendida en todo el territorio venezolano. Hugo Aboites, ¿qué significa que lleguen gobiernos de izquierda en América del Sur frente a este avance en políticas neoliberales en materia educativa en América Latina? Bueno, yo creo que significa el reconocimiento del desastre que ha creado la política neoliberal en la educación. En Argentina le llaman el diluvio, y es, digamos, como el regreso de propuestas educativas que tienen que ver mucho con el rescate de las culturas, en primer lugar. El segundo, el rescate de lo local, en contraposición con esta idea del borramiento total de las identidades. Aquí hay un énfasis muy fuerte en el definir quiénes somos. El tercero, el rescate de esta idea de una nación pluricultural, una nación diversa, que es muy importante como respuesta a un siglo de centralización, de burocratismo. También es el rescate de la idea de equidad e igualdad. Como equidad y igualdad en términos de una diversidad cultural muy profunda. Y esto es lo más interesante de todo esto, es que vemos casi los mismos criterios, por ejemplo, de selección de los estudiantes, los vemos en Bolivia, en Ecuador, en México. En Chiapas, por ejemplo, los estudiantes en la Universidad de la Tierra, los estudiantes los determina la propia comunidad. En otros pueblos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hay un consejo de ancianos, que son los que definen las cuestiones de la universidad junto con los profesores y los estudiantes. Entonces, hay también como un rescate de lo que es o debe ser la universidad, que es muy importante, porque el modelo de Córdoba finalmente no pudo enfrentar
ni sobrevivir de manera adecuada, boyante, el embate del neoliberalismo, y eso está forzando a buscar otras alternativas. Aquí estamos viendo que es una búsqueda radical, que va al fondo del asunto, en el sentido de que está pensando que el país y la universidad es una especie de entidad simbiótica. El caso de Cuba, donde se habla de la universidad país, es muy interesante por eso también, porque ahí la idea es, y ya lo han conseguido, educar a todos en la educación superior. La idea de Córdoba de que la universidad es para todos, y eso se pensaba únicamente en términos de la clase media, inmigrantes, empleados, maestros, ahora se ha extendido ese concepto del todos a una realidad mucho más amplia, ¿no? Es muy aleccionador ver esto, y es parte de una tendencia generalizada en América Latina. Sí. Hugo, en México, primero, Cuba, como acabas de mencionar, destina un 14% de su Producto Interno Bruto a la educación. El caso de México es, el caso de Venezuela, como ya lo mencionó Javier, estamos hablando de un 7%. Y el caso de México no llega al 6%, ¿no? 5.3%, y esto es con los datos que nos da el INEGI, que son, vamos, tenemos que siempre ponerlos en cuestión. ¿Cuál es la importancia de esta asignación presupuestal para la sociedad, para la población? Bueno, es una manifestación muy clara de la voluntad de una nación, en este caso de un Estado, incluso de un gobierno, de abrir la educación a todos. Es algo que no se puede hacer con presupuestos raquíticos, tiene que dársele una importancia mucho mayor financieramente hablando. En México tuvimos una época en la que existía para la educación un patrimonio financiero que se reflejaba en aumentos sustanciales en el gasto educativo y en aumentos también sustanciales en la cobertura, tanto en los niveles de educación básica como la superior. Crecíamos a un 200%, por ejemplo, de la matrícula de educación superior. Hoy, en este último decenio, crecimos apenas a un 39% en la matrícula. Entonces hay una prioridad muy claramente establecida en Cuba, en Venezuela y en otros países también, sí, en Ecuador y en Bolivia, que habla de este compromiso de un Estado y de un gobierno con su pueblo. Eso me parece que es fundamental. Hay, desgraciadamente, todavía muchos resabios neoliberales en algunas de las propuestas de iniciativas, en el caso de Ecuador, pero hay también transformaciones en el marco legal muy interesantes, como en el caso de Argentina, donde la ley, así como nuestra Ley General de Educación, es una ley pues, de mucho sentido neoliberal. La ley argentina nueva cambió radicalmente aquella vieja ley neoliberal. Podemos también hacernos la pregunta, ¿el destinar recursos a la educación necesariamente impacta en el acceso y en la garantía del derecho social a la educación, por un lado, y la otra, el debate entre una educación universitaria universal y una educación técnica especializada y una educación universitaria tradicional? ¿En dónde está en este momento en el caso mexicano? Bueno, en el caso mexicano pues es una situación de verdadero desastre. México ocupa hoy uno de los últimos lugares en términos de cobertura en educación superior a nivel latinoamericano. Estamos por debajo de Chile, incluso de Chile, de Argentina, sí, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Cuba, por supuesto, de Uruguay, de Paraguay, tenemos un 31-32% de cobertura, y en Argentina estamos hablando ya de 70% de cobertura. Y para no hablar del caso cubano, que se mencionaba ya de más de 100% de cobertura. Entonces, el impacto es clarísimo. México ha dejado de tener, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, un compromiso con la educación superior de los jóvenes. Pasar de un crecimiento de 200% en una década a un crecimiento de 39% en la época de los años 2000, pues no puede ser más contundente en términos de dónde está la carencia absoluta de compromiso con la educación superior para todos.
el hecho de que no se abran universidades autónomas, estatales, pero sí se abran universidades tecnológicas, como las que 65 universidades se abrieron en los últimos 15 años, tecnológicas. Y solo la UACM en México fue la única que se abrió de otro tipo de universidad autónoma, gratuita, etc. Entonces estamos hablando también de que entre la poca educación superior disponible, cada vez es mayor el segmento destinado a una educación que es una capacitación superior para el trabajo. Claro. Y por otro lado, la privatización, ¿no? La tendencia a la privatización en la educación, el presupuesto asignado por parte de los gobiernos para financiar incluso a las universidades o a las escuelas privadas. Vamos a regresar en el último segmento, cuarto y último segmento en UACM, la mirada y la palabra, en estos modelos justamente alternativos en resistencia frente a al modelo neoliberal en la educación superior. Regresamos en un momento. Les agradecemos estar con nosotros aquí en UACM, La Mirada y la Palabra. Regresamos, Hugo Aboites, con el tema neoliberalismo y educación superior en América Latina. Así como nos has estado exponiendo a lo largo de este programa, nos enfrentamos a estados que han dejado de lado una agenda propia en el terreno educativo y se han suscrito a un modelo neoliberal. También a gobiernos y estados sin la capacidad, o por lo menos el Estado mexicano, muy claras su falta de capacidad para impulsar un proyecto educativo propio, nacional y latinoamericano. ¿Cómo reflexionamos esto para salir de este bache? Cuando como ciudadanos tenemos realmente quizás pocas herramientas? Sí, efectivamente estamos viviendo una situación pues muy delicada. El Estado, los gobiernos últimos no dan alternativa y esto pues está causando una situación doble. Por un lado hay una crisis en las universidades porque las universidades nuestras se mueven todavía mucho en el modelo anterior el modelo de la Universidad de Córdoba, tienen consejos universitarios y tienen, por otro lado, estas tendencias autoritarias muy fuertes, impositivas, incluso agresiones desde el propio Estado a las universidades o desde fuerzas de derecha, que las hay ya cada vez más beligerantes. Y por otro lado, la impaciencia de muchos jóvenes, de muchos sectores sociales,
pues de universidades que cada vez las ven más lejanas, más ajenas a ellas. Y esa es parte de la crisis de la universidad, que lo que era una universidad patrimonio social, pues se ha convertido en un lugar donde es dificilísimo ingresar. Es como un club de golf, casi, ingresar a una de las universidades más prestigiadas, ingresar a medicina, por ejemplo, ingresar a ingeniería. Prácticamente imposible. Es muy difícil. Entonces, la universidad está perdiendo conexión con su nación. Y esa es una crisis muy seria. Entonces, lo que vemos es una desesperanza, pero también movimientos de resistencia, de búsqueda de nuevos modelos. Lo vimos en el segmento pasado, ¿no? En el caso mexicano existen 3 universidades que van a contracorriente de la política neoliberal en materia educativa, que es la Universidad de la Tierra, la UACM y UNISUR. Y las 3 han recibido ataques de distintas magnitudes, pero también han tenido ejemplos dignos de resistencia. En el caso de UNISUR, que opera en distintas partes de Guerrero, y hay también proyectos para que esto suceda de manera intensiva en Oaxaca, me gustaría que conociéramos el testimonio a través de un video de un estudiante que, además de ser estudiante de tiempo prácticamente medio tiempo, es una estudiante trabajadora. No se vayan, vean este video. Mi nombre es Verónica Sotelo Colón. Pertenezco a una familia de 11 miembros. Mis padres son José Sotelo Roque y Gloria Colón Pérez. Tengo 8 hermanos, de los cuales yo soy la mayor. Soy originaria del Callejón de Rómulo, municipio de Santo Domingo, Armenta, ubicado en la región Costa Chica de Oaxaca. Soy estudiante de la UNISUR y diariamente me enfrento a retos para superarme en la vida cotidiana. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana para acudir al trabajo en una fonda dentro del mercado de Coajinicuilapa. Trabajo diariamente para mantener mis estudios y tener sustento. Después del trabajo, tomo camino hacia la escuela. El motivo por el cual estoy dentro de la UNISUR fueron las ansias de superación para mi comunidad. Ahora que estoy dentro de ella, tengo una nueva visión del mundo y de mi comunidad. Tengo el poder de interactuar dentro de ella y hacer algo para el beneficio de mi comunidad. Al finalizar las clases, voy a un ciber o a la biblioteca, pues mi economía no me permite tener una computadora propia. Algunos fines de semana regreso a casa de mis padres para enriquecer de información mi proyecto de investigación, que es Economía Rural en mi comunidad, el Callejón de Rómulo. Diariamente, cuando voy a mi casa, tengo que transportarme en una camioneta que va directamente a Santo Domingo y transbordar otra que va al Callejón de Rómulo. La UNISUR es el resultado de las luchas del pueblo afrocusleño, en conjunto con diversas culturas indígenas. Hugo, ¿qué significa, qué implica para una joven de este pueblo de Guerrero el estudiar, tener la oportunidad de estudiar en la universidad? Bueno, significa todo un mundo nuevo, ¿no? Yo lo veo porque lo que esta jovencita hace no es extraño a lo que hacen muchos jóvenes en la Ciudad de México y en otras capitales de entidades federativas, ¿no? No es algo extraño, pues, en nuestro país, ¿no? Y lo que uno ve es cómo la universidad les cambia la vida, cómo el tener una discusión durante horas sobre tópicos, temas que tienen que ver con el país, con su profesión, con lo que ha sido este nuevo orden económico mundial, su impacto en la nación, es muy importante porque lo saca literalmente de una situación de desesperanza muy profunda, sobre todo cuando el campo no ofrece ya alternativa, cuando es una economía popular marginal, cuando son jóvenes que en términos de empleo pues, van a tener un problema muy serio. Entonces la universidad significa abrir toda una vida distinta para muchos jóvenes.
Es muy interesante este proyecto de UNISUR. No hay que olvidar que en Guerrero, que en Chiapas, cuando hablamos de la Universidad de la Tierra, en Oaxaca, cuando se habla de experiencias también de transformación, no tanto universitarias, pero sí a nivel básico, detrás de eso, y en el caso de la UACM también, detrás de estos modelos hay rebeliones estudiantiles, rebeliones sociales muy fuertes, muy importantes, en todos estos casos. Y son muy significativas porque están, como hace 100 años en Córdoba, están diciendo que la creación de una nueva universidad finalmente no va a venir de las evaluaciones, no va a venir del Ceneval, no va a venir de enlace, de las acreditaciones, no va a venir del Tratado de Libre Comercio, sino que va a venir de la rebelión de estos jóvenes, porque estos son los jóvenes que se rebelan, estos son los que luchan por su lugar en la universidad. Y esa es una fuerza poderosísima. Por eso se explica a uno esta agresión, esta hazaña que hay contra estos proyectos, porque representan las primeras luces de lo que puede ser la universidad de un siglo distinto, que sería el XXI, como una especie de Córdoba difusa que tenemos ahora a lo largo y ancho de América Latina, no solo en una ciudad donde se concibe el proyecto, sino muchos proyectos en muchas partes que hablan de una nueva riqueza, pues, de que no hay que copiar un solo modelo, sino que puede haber muchos. Y aquí está de nuevo la recuperación de lo local. ¿Verdad? La idea de que, por ejemplo, la investigación de esta jovencita es sobre su propia comunidad. No lo dice, pero claramente vemos que es una comunidad indígena, con fuertes antecedentes indígenas. La Universidad UNISUR pues, surge también del acuerdo entre varias comunidades, en el sentido de que sí quieren tener esta universidad, que la van a apoyar, que están dispuestos a sostenerla también con muy escasos recursos, ¿no? Entonces es un ejemplo muy importante de que finalmente está surgiendo algo distinto del Tratado de Libre Comercio, está surgiendo algo distinto del proyecto Tuning, algo distinto de estos años de neoliberalismo, y que ofrece muchas esperanzas para toda esta gente que no está incluida ni en el proyecto neoliberal, ni en la idea de estas economías internacionales, ni en la idea de esta universidad de excelsos científicos que se apapachan unos a otros y se conceden, y se dan títulos y dinero y todo al por mayor, creando un círculo pues nefasto de desperdicio de recursos, ¿no? Doctor Hugo Aboites, ¿qué enseñanza han dado los estudiantes de la UACM en esta gran ciudad? Estudiantes que son además trabajadores de tiempo completo, que son madres solteras, que son también abuelos y abuelas, o que son estudiantes que no tuvieron oportunidad, recién egresados de sistemas que también están marcados por esta educación gordillista. ¿Qué le están enseñando a esta ciudad y a este país? Bueno, me parece que lo primero que está enseñando es que esta es una universidad que sus jóvenes defienden prácticamente hasta las últimas consecuencias. Y esa es una enseñanza muy importante, porque está demostrándole a muchos otros jóvenes que sí se puede luchar por tener cultura, educación, y lo más importante, bueno, con la noticia que inició este programa, que se pueden dar pasos importantes, tener triunfos que abren la posibilidad de una etapa muy nueva para esta universidad. También está enseñando la cuestión local. Esta universidad nace como un proyecto para esta ciudad, y que con esta lucha que se ha dado, muy importante, muy profunda, muy alentadora, pues, a poco más de 11 años de la lucha de los estudiantes de la UNAM, viene otra lucha fundamental, importantísima, que es la de los de la UACM. Cuando se van a cumplir 100 años de la autonomía de Córdoba, los jóvenes están reivindicando la decisión de poder ellos gobernar su propia universidad y con sus profesores, independientemente de los poderes de los positivistas o científicos, en el sentido porfiriano del término. Ellos han demostrado que pueden gobernar su universidad, que pueden mantenerla abierta y abrir una etapa de prosperidad importante.
Doctor, efectivamente nosotros ahora en la UACM vamos a entrar en un proceso de recomposición para rehacer nuestro tejido universitario, nuestro tejido social y para salvar toda esta problemática a la que nos enfrentamos. Hemos hecho la reflexión al interior de la universidad de que realmente pocos movimientos salen con éxito. Así es. Y la universidad es un ejemplo, yo sí considero que histórico en este momento, esta lucha que hemos emprendido y que hemos ganado para defender la autonomía y el gobierno de nuestra universidad, con una dignidad muy grande. Nos sentimos muy honrados que haya participado usted con nosotros en este programa de UACM, La Mirada y la Palabra, y le extendemos la invitación para que pueda estar con nosotros y con nosotras en otro momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, y el gusto y el honor sobre todo es mío en este momento tan importante de la UACM, que podamos discutirlo públicamente, y yo estoy seguro de que la UACM va a entrar ahora en un camino de reconciliación y de creación de muchas nuevas buenas noticias para la ciudad. Muchas gracias, Hugo Aboites. Esto fue UACM, La Mirada y la Palabra. Nos vemos el próximo jueves.